Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a recordar este espacio de la entrevista, a recordar la figura y la obra de un ourensano, Luis González Seara. Y con nosotros tenemos a Jacinto Seara. Bienvenido, Jacinto. Muchísimas gracias, Laura. Jacinto, hoy te tenemos aquí como portavoz de la familia. Exactamente. Se va a celebrar un homenaje en el que se rinde tributo desde Amerca a Luis. A Luis, es un homenaje que coincide con los 2 años de su fallecimiento. Exactamente. Él falleció el 23 de abril del 2016, 400 años después, curiosamente, de Shakespeare y de Cervantes. Y uno de sus libros, por el que llevó el Premio Nacional de Ensayo, que es El poder de la palabra, se está estudiando en todas las universidades americanas y europeas y, tengo que decirlo con todo orgullo, lo comparan con el gran Cicerón. Es uno de esos personajes ourensanos de los que todos deberíamos presumir, pero que a veces parece haber caído en el olvido o que las nuevas generaciones ni siquiera les suena su nombre. Hoy vamos a poner nuestro granito de arena. Vale. ¿Quién era Luis? Primero, periodista. Luis primero era un devorador de libros. Después, para la política que se podía hacer y desde donde él la podía hacer, socialdemócrata, como siempre fue toda la vida, aunque nunca se integró por razones que no vienen al caso, nunca en el Partido Socialista, estuvo más bien en la UCD, de la que fue por aquí, por Orense, senador, y después, por razones de que Franqueira quería ser él, fue diputado por Pontevedra, siendo el único caso que se conoce que todos los diputados de la circunscripción fueron los de su lista. No hubo ningún contrincante. Él fue, sobre todo, un devorador de libros. Él empezó a hablar en gallego, es su primera lengua. La segunda lengua es el portugués, y es muy fácil porque desde la Amerca, como su madre tenía la escuela en Requiás, entre Requiás y Gontumil, en el Ayuntamiento de Moinhos, iban a Torei a comprar los libros, porque en el 36, 37 aquí no había libros, y él leía los libros en portugués, y de hecho después él amó mucho Portugal. Y bueno, pues la forma de hacer política sin meterse dentro del régimen era siendo periodista, y así fue como fundó primero el Instituto de la Opinión Pública como sociólogo, que es el germen del CIS, y desde allí publicaban artículos que no se hubiesen visto que se pudiesen publicar en otra revista, pero críticos con el régimen. Más tarde funda Diario 16, Cambio 16, y le ponen el 16 porque Cambio sonaba muy mal en aquella época, entonces le ponen el 16. Y posteriormente Diario 16, y siguiendo su gran amor por la libertad, promueve que para lanzar Diario 16 el grupo Harche escriba Libertad sin ira. Libertad sin ira se la debemos a Luis González Seara, ese ourensano nacido en San Pedro de la Mezquita, en el Loureiro, hace ya unos cuantos años. En aquella época en la que decidió poner en marcha Cambio 16, no era fácil ser periodista, era muy complicado, y sin embargo, tanto Cambio como Diario se estudian en las facultades como un ejemplo de cómo debía hacerse periodismo, de cómo debe de hacerse periodismo todavía hoy en día. Él tenía que lidiar con la censura y aún así fueron capaces de contar la realidad de lo que estaba sucediendo. Exactamente, Laura. Si queremos ver la historia de el primer quinquenio de los últimos años del franquismo, nada más que tenemos que abrir a Cambio 16 o a Diario 16 y veremos como los grandes periodistas, él y otros, él era el presidente y otros que le ayudaron, supieron escribir contando la realidad sin exagerarla tal cual era, y también la realidad para que la censura no tuviese que decir nada, porque era real, pero no se metían con nadie. Esos orígenes, hijo de maestros, sí. Relacionado con el concello de Muiños, que es en donde estaba la escuela en la que impartían sus padres, le hizo estar especialmente ligado a la tierra. Le hizo estar especialmente ligado a la tierra. Él era un gallego
y su viuda dice que la sonrisa era gallega y que además incluso le decía, me estás gallegueando, porque él siempre fue gallego y acudía a todos los actos gallegos. Él tenía como, y eso yo también lo tengo, él tenía que venir todos los años por Galicia. Tenía que respirar Galicia y pasaba por San Pedro de la Mezquita, donde estaba la abuela, y además, al darse cuenta de que, siendo un monumento nacional, la iglesia que tiene San Pedro de la Mezquita, desde 1931, que fue declarado en monumento nacional, no se había tocado y eran unos pegotes que se habían ido metiendo poco a poco. Él fue el que promovió que se quitasen todos esos pegotes y se viese el San Pedro de la Mezquita como se ve hoy, con esas piedras preciosas del románico, y se ve todo el románico y toda la magnitud de la obra única románica que existe en Galicia, que existe mucho románico, pero que es la única obra románica de origen catalán que existe en Galicia. A Luis se le va a hacer un reconocimiento en su pueblo, pero más que merecido reconocimiento, pero ya ha habido otros. Sí. Ha habido otros, todos desde la facultad, porque fue el fundador de la Facultad de Sociología, desde la facultad y desde la academia a la que él pertenecía. Por cierto, la academia, que tiene más de 180 años de existencia, no recuerdan nunca tanta asistencia a un acto que ellos llaman in memoriam, como el que tuvo Luis González Seara. Tengo que decirlo, y perdona que aquí te dé un quiebro, seguro que ha sido uno de los grandes intelectuales de la segunda mitad del siglo 50, de los años 50, del siglo XX, pero para mí el más grande de España que hubo en 1950. Sus obras están ahí, sus obras siguen siendo referencia y sus artículos siguen siendo referencia. A veces Ourense tenemos, hoy mismo veíamos un titular en el que se decía algo así como que en Ourense hay mucho talento, pero que no nos lo creemos, y a veces tendemos a dejar caer en el olvido los nombres que merece la pena recordar. Había como una cierta deuda histórica con Luis. Pues por supuesto, y eso fue lo que yo creo que ha reconocido tanto el Concello da Merca como la Diputación, como la Asociación del Gobierno, a los que estoy muy agradecidos, ese reconocimiento de toda la tarea y la labor que hizo Luis por trabajar para hacer Ourense. Luis trabajaba, no era un hombre que le gustase brillar. Brilló cuando no tuvo otro remedio que ser ministro, porque lo señalaron, pero siempre le gustaba trabajar, incluso en la sombra. De hecho, él hizo muchos trabajos por España, como reconocieron los reyes, Felipe y Leticia, cuando mandaron las condolencias por la muerte hace 2 años de él. Aquí conocía a muchos ourenses, era íntimo amigo de Reverter, por ejemplo, por citar a alguien que también es alguien que quizás no sepamos lo que aportó Reverter a Galicia, ¿no? Tendrá otros defectos, como todos los humanos tenemos defectos, no es eso, y él sí. El Ourense era un amante de Ourense, un amante del Atlántico, aunque él entendía que España, él sentía español, gallego, europeo. De hecho, él defendía Europa anterior a lo que está sucediendo ahora. Tuvo una gran visión de lo que iba a suceder, la planteó supongo que en el Consejo de Ministros. Él nunca nos habló de lo que había en el Consejo de Ministros, porque sabéis que es cerrado. Esto ya es imaginación mía, lo sé por sus actos y por los comentarios que después hizo. Lo que está sucediendo en estos momentos en España, en 1982, lo predijo él. Y sobre todo lo que está sucediendo en las universidades, lo que está sucediendo en la investigación, lo que está sucediendo en todo ese, digamos, pan para todos, que son las autonomías. Él dijo, y lo previó en 1962, cuando no le hicieron caso, abandonó la política,
Y fue cuando vimos al gran Luis, porque fue cuando el gran Luis apareció como periodista, apareció como el gran hombre que llevó toda la cultura española a Europa. Por eso es académico, es de los pocos académicos españoles de bellas artes y de ciencias y bellas artes de Europa, porque llevó todo lo que era la Europa medieval española, todo lo que había hecho España por Europa y lo mostró en Europa durante un año. Jacinto, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Gracias por acercarnos a la figura de Luis, estaremos presentes en ese homenaje. Muchísimas gracias, Laura, por atenderme. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí.